Invencibles, desafiando a la muerte y valientes. Así es como se describen en sus textos de sagas de 600 años de antigüedad. En las novelas de aventuras medievales está oculto todo su mundo misterioso, una trama de mitos y de fábulas. Dioses belicosos, héroes invulnerables, horripilantes monstruos e infalibles armas mágicas, crimen e intriga. Son relatos de luchas, victorias y muerte, dramas y tragedias, como la saga del rey Magnus, que le puso de nombre Hel a su hacha de armas. Hel, así se llamaba la diosa de la muerte de esa gente cuya vida austera estaba marcada por la victoria y por la muerte, el pueblo de los vikingos. Los vikingos. Genios de los hielos. Hel, la mortífera hacha, siempre acompañó a los vikingos. Era el símbolo de la fuerza. Sin embargo, en las costas de la actual Dinamarca, además de Suecia y Noruega, se atesoran hallazgos arqueológicos muy elocuentes cuyo lenguaje es de otro tenor. Narran historias de artistas que con sensibilidad y gran maestría crearon objetos de gran valor. Porque precisamente no eran solo hachas y espadas lo que los vikingos sabían forjar de manera acabada. La cultura de esta gente del norte era tan polémica y misteriosa como su vida. Piedras emplazadas con formas de cala de barco eran las tumbas de los vikingos, cultura evidente y enigmática a la vez. Enigmática como los signos de su escritura, las runas, que son más que meras palabras, son hechizos y conjuros, su arte mágico esculpido para la eternidad. Y los vikingos nos legaron algo más. Sus rostros. ¿Pero qué se oculta detrás de las máscaras de madera? ¿Quiénes fueron los vikingos? ¿Qué fue lo que los convirtió en señores y descubridores de nuevos mundos? ¿Y cuál fue el motivo de su repentina desaparición del escenario de la historia en el siglo XI? En la revista ilustrada del Museo de los Vikingos están depositados los resultados de décadas de investigación arqueológica. El inventario de una infinidad de historias de vida vikingas guardadas en cajas de plástico. Es posible reconstruir los destinos individuales. El hueso de este brazo fue alcanzado por un golpe de espada hace 1000 años. La profunda herida cicatrizó mal. La atención médica era menos que precaria. El pueblo de los vikingos debe haber sido un pueblo de lisiados. Se desconocía la medicina más elemental. En este caso, la supuración del diente cariado carcomió el hueso de la mandíbula. Esta persona debió haber estado atormentada durante años por atroces dolores de muelas. Un padecimiento aún mayor, una columna vertebral completamente deforme. Es probable que este vikingo se arrastrara en lugar de caminar. Un miserable destino en el brutal mundo del norte. La tuberculosis, la peste blanca, hacía estragos. Quien pescaba una pulmonía en noches frías y húmedas tenía pocas esperanzas. Solo 1 de cada 2 niños lograba llegar a los 14 años. La falta de vitaminas y la desnutrición dejan huellas evidentes en los huesos. Los restos óseos de la época de los vikingos permiten llegar a importantes conclusiones. En el Instituto de Medicina Forense Experimental de la Universidad de Bonn, los científicos recopilan para nosotros, por medio de métodos forenses, informaciones acerca de la vida en el medioevo. En virtud de las piezas dentarias es posible determinar la edad de una persona al momento de su muerte. Este vikingo había alcanzado la edad de 45 años cuando murió de manera miserable a raíz de una lesión craneana. Para su época, era un anciano. Por medio de cera es posible remodelar su rostro. Reproducir los músculos, la piel, el cabello, requiere de un trabajo minucioso de meses y meses. Una expedición científica al pasado, a un mundo helado de guerra y de trabajo.
¿Cuánto revela un rostro acerca de la vida de un ser humano? ¿Quién fue este hombre que hace 1000 años andaba errante por los bosques de Dinamarca? A simple vista parece un hombre contemporáneo bastante normal, pero en realidad era muy propenso a las enfermedades. Seguramente este hombre, robusto para su época, debió soportar muchas adversidades. A partir de este cráneo encontrado y reconstruido, la vida de los vikingos no fue como uno se imagina. Todo lo contrario. No llevaban una vida despreocupada. Tenían que soportar muchas inclemencias de la época que les demandaban todas sus fuerzas. Su vida era miserable y solitaria, mera supervivencia. En Escandinavia, durante la temprana Edad Media, la vida cotidiana era más bien frugal. Lluvia, nieve, sopa de cebada perlada. A principios del siglo VIII, apenas algo más de 2 millones de habitantes estaban dispersos en el vasto norte, y aun siendo pocos, las heladas tierras apenas podían nutrirlos. A pesar de todo, en aquel tiempo la población crecía velozmente. Los conflictos y las discordias habituales entre ellos aumentaban su afán de buscar en otra parte nuevos medios de subsistencia. Una innovación técnica genial procuró estos nuevos medios: el barco vikingo. A fines del siglo VIII sucedió algo inconcebible, de manera totalmente sorpresiva para el mundo medieval. Más allá de las costas de Inglaterra y de Francia, los vikingos avanzaron hacia el interior de Europa, debilitada políticamente desde la muerte de Carlomagno. Incluso frente al norte de África aparecieron los barcos con sus mascarones con figuras de dragones. Cualquier resistencia era aplastada con violencia. Pero cuando se presentaba la oportunidad, también practicaban relaciones mercantiles con comerciantes rusos o árabes. Al término de algunas décadas, los vikingos se incorporaron a un mundo en el que hasta entonces eran casi desconocidos, y ya nada podía detenerlos. Pasando por Islandia y Groenlandia se abrieron paso hasta Terranova, indomables como un fenómeno de la naturaleza. Durante los siglos IX y X, el mundo de los vikingos se expandió de manera colosal. En poco tiempo llegó desde las playas de arena de Dinamarca hasta el extremo más septentrional de Noruega, desde los lagos de Suecia hasta las costas de Canadá, desde el peñón de Gibraltar hasta los helados desiertos de Groenlandia. Gracias a sus barcos, el mundo estaba a su merced. Sus barcos unían continentes y evitaban los interminables y peligrosos viajes por vía terrestre que podían durar largos meses. El barco era la clave de su vertiginoso éxito. Son maravillas tecnológicas de la Edad Media, cuyas reliquias aún hoy pueden admirarse en el museo. Y quien se aproxime a los milenarios tablones de roble, tal vez las vea, las imágenes del viejo astillero. Se insertaban cuñas en el árbol recién talado hasta partirlo a lo largo de sus vetas y formaban los llamados tablones de raja. Este tipo de tablones mantenía su forma aunque estuvieran secos o mojados. Eran tablas ideales para barcos. Los tablones se alisaban luego con el hacha para unirlos con toda precisión. Era una construcción quirúrgica. El experto denomina así este sofisticado sistema en el que las tablas se colocan superpuestas, dispuestas en forma de abanico. Y con una sola clavija se centraba la parte más importante del barco, el timón. Para un barco semejante fueron utilizados hasta 20 robles, de manera artesanal y con gran precisión. El coloso podía alcanzar unos 20 kilómetros por hora y con la ayuda de los remeros ser timoneado incluso contra vientos y correntadas. Los cascos de los barcos se impermeabilizaban con lana o alguna otra pelambre de animal impregnadas con brea. La estabilidad, aún durante los temporales, se lograba con roblones de hierro.
Los armadores de barcos, con amor y dedicación, completaban artísticamente sus obras. Tallaban guirnaldas con figuras de animales como ornamentos y talismanes a la vez. Sin duda alguna poseían los barcos más perfeccionados y veloces de la época, y pareciera como si en los vestigios de la extinguida cultura vikinga aún fuera posible descubrir el orgullo de su pueblo. Fue el bacalao el que los arrastró mar adentro. El bacalao, pez que aún hoy en día determina el ritmo de vida de las regiones nórdicas. Entre los meses de enero y marzo llega en cardúmenes a las costas de Noruega. Entonces comienza el tiempo de la pesca mayor, pero también la época del frío glacial y de los días que son tan oscuros como la noche. Incluso en pleno verano, el termómetro rara vez trepa por encima de los 12 grados centígrados. Y aquí, frente a las Islas Lofot, una cadena de islas al norte de Noruega, el mar es muy traicionero. La legendaria corriente marina, el Maelstrom, un remolino submarino que hizo encallar a más de un barco entre los riscos, fluye entre los peñascos. Estas personas practican uno de los oficios más rudos, ser pescadores de esas latitudes. Y todavía utilizan las mismas herramientas que usaban sus antepasados, el anzuelo, el cuchillo y el sedal, que antiguamente era de piel de morsa retorcida, mucho más resistente que la tanza sintética. Este oficio es arduo y difícil, y la lucha contra estos peces, largos como un brazo, no deja de ser peligrosa. En cierto momento los antepasados de estos hombres debieron haber cobrado valor para alejarse tanto de la costa hasta que rodeados solo por el agua se encontraron en alta mar. Con enorme fantasía habrán vislumbrado nuevas tierras más allá del horizonte. Tierras mejores. Para los científicos sigue siendo una incógnita la manera en que los vikingos pudieron encontrar su ruta para cruzar el océano con tierras fuera del alcance de la vista. Un misterio que solamente podría revelarse gracias a un pequeño hallazgo arqueológico. Museo Nacional de Dinamarca, Copenhague. En la sección dedicada a Groenlandia hay pequeños hallazgos arqueológicos que provienen de una excavación de hace unos 50 años. Entre ellos hay un pequeño fragmento de madera cuya utilidad es vivamente discutida. Algunos sostienen que se trata de un botón de alguna prenda de vestir. Sin embargo, durante nuestra reconstrucción nos llama la atención el grabado en el reborde que hace pensar en un moderno disco de marcar para navegantes. Al observar con atención se reconocen más detalles. Finas líneas hendidas en la madera con precisión matemática. La conjetura se trata de marcaciones de la altura del sol, en virtud de las cuales es posible determinar la posición de un barco en alta mar. Las incisiones no son casuales, sino que tenían un propósito. Y este propósito hará alusión a un compás solar de ese tipo. Si esta teoría fuese correcta, entonces los vikingos tenían efectivamente una ayuda ideal para la navegación en sus vías marítimas en el Atlántico Norte. Y esto fue hace ya casi 1000 años. Nosotros copiamos este compás solar y muchos aficionados al deporte náutico lo pusieron a prueba. Todos quedaron muy satisfechos con su exactitud. El compás solar es sin duda la mejor respuesta al interrogante acerca de cómo los vikingos lograron mantener un rumbo determinado sin tener territorios a la vista. Este invento revolucionario podría explicar por qué los vikingos se convirtieron en los navegantes más exitosos de su época. Un compás conduce en forma certera al lugar de destino, aún cruzando el más extenso de los mares. Los hombres del norte entrenaron durante siglos su talento de navegantes, en especial para la pesca. Para ese entonces podían alcanzar países extraños y rápidamente convirtieron ese talento en oro. Lindisfarne, un convento inglés lleno de riquezas, fue asaltado en el año 793 y Jarrow arrasado apenas unos pocos meses más tarde.
regía Hel, el hacha de la muerte. Rapidez y brutalidad. En esto radicaba la simple estrategia de estos ataques. Quien ofrecía resistencia no sobrevivía. Casas, establos, depósitos y tesoros eran saqueados para convertirse luego en alimento de las llamas. La isla de Man se constituyó en la base operativa de los vikingos. Saqueaban oro, plata y joyas, pero también capturaban gente para el tráfico de esclavos. Grupos de vikingos marchaban por toda Irlanda. Con la misma velocidad con que llegaban, volvían a desaparecer en el Atlántico, con rumbo a nuevos saqueos. Los ríos eran para ellos como arterias doradas que conducían a ricas ciudades. Saquearon Hamburgo. La situación en esta región próxima a la costa era desesperante. Que Dios nos guarde de estos hombres del norte. Esta jaculatoria aquí se volvió una máxima. La desembocadura del Rin era el acceso a un inmenso tesoro. Un cronista de la época escribió: nunca antes cundió tal terror en el país. Nunca antes fue posible imaginar tales desembarcos desde el mar. Avispones punzantes y lobos feroces. Así describió a los conquistadores nórdicos. Rouen, París, Chartres, los hombres del norte se sirven a voluntad. Apremiado por la emergencia, el rey Carlos el Ingenuo de Franconia cede una parte de su reino a los vikingos. Normandía, la región lleva hasta nuestros días el nombre de los hombres del norte. Los vikingos se muestran sorprendentemente dúctiles. De la noche a la mañana, Rollo, su temerario caudillo, se convierte en un duque francés y sus navegantes guerreros se vuelven campesinos sedentarios. Se alimentan con los platos regionales, una mejor alimentación nunca conocida hasta entonces, y beben vino en copas de Franconia. Sin muchos rodeos se convierten al cristianismo, adoptan las costumbres del país y logran influencia en la política. El tataranieto de Rollo va a ser quien alrededor de 150 años más tarde asuma el trono de Inglaterra como Guillermo el Conquistador. La coronación de la exitosa historia bélica. Otros vikingos igual de temerarios, igual de valientes, prueban suerte en otras regiones. Los conflictos en su tierra natal son los que por lo general los impulsan a expediciones muy peligrosas más allá del Atlántico Norte, como el caso del noruego Ingolf Arnason. Había ordenado matar a los hijos de un poderoso rival y se hallaba ahora en fuga, simplemente alejándose. Más de 1500 kilómetros rumbo al noroeste, atravesando el Atlántico Norte. Según los rumores que corrían, por allí debería quedar la tierra en la que fluía manteca de la hierba. Por aquí arribó a Islandia, en el año 870, Arnason con algunos colonizadores. El entusiasmo por una nueva patria no fue desbordante. Los pioneros entraban a una tierra desierta, cuyas 3/4 partes estaban compuestas por lava y una masa de glaciares. Evidentemente nada amedrentó a Arnason ni a su gente, ni el clima rudo, el suelo árido o la falta constante de madera, ni siquiera la oscuridad del invierno. La zona de los asentamientos estaba ubicada a los pies de las montañas con lava, en pequeños valles fértiles que admitían discretamente la agricultura y la cría de ganado. Un estilo de vida para hombres y mujeres fuertes, acostumbrados a ese tipo de lucha por la supervivencia. Sin embargo, era también una vida llena de fascinación en medio de una naturaleza enigmática. A este lugar les llegó un mensaje desde las entrañas de la tierra. Aquí estaban en contacto con el infinito. Llegaron nuevos pobladores. 80 años después del arribo de Arnason, la población ya había aumentado a 30.000 habitantes. Demasiados para la escasa superficie fértil. En el año 970 se desencadenó una hambruna tan grande que se arrojaba a los viejos y enfermos desde los peñascos, según informa un cronista. Aquí, en el Timplast, el lugar de reunión de los islandeses, debían encontrar una solución. Það upphaf griðmála vorra, að Guð
sé við oss alla sáttir. Vér skulum og vera menn sáttir, vor í millum og samværir að öldri og að áti, á þingi og á þjóðstefnu. Að kirkna sótt og í konungshúsi og hvar vegna, þar sem mannafundir verða, þá skulum vér svo sáttir sem aldrei hafi fjandskapur vor í millum verið. Había solamente una solución. Sería necesario colonizar nuevas tierras, y un solo camino conducía hasta allí: seguir cruzando los mares del norte. Seguir avanzando en medio de borrascas heladas, en aguas salobres y hielos. Seguir avanzando hacia una tierra, Groenlandia, que hacía 3 generaciones ya había alcanzado, más muerto que vivo, a un náufrago llamado Gunnbjörn. Groenlandia, la Tierra Verde, así la llamó extasiado su primer colonizador, Erik el Rojo. Quizás quiere darle ánimo a los islandeses, quizás quiere darse ánimo a sí mismo. Solo viajar hasta allí significa para muchos la catástrofe. 14 de los 25 barcos alcanzan su meta. ¿Su meta? Pero, ¿es posible en realidad vivir en ese desierto helado? En la actualidad, como entonces, el clima de Groenlandia no permite el cultivo de cereales, ni existen árboles, ni hay madera. Una coraza de hielo de hasta 3.400 metros de espesor, que contiene el séptuplo del volumen de agua del Mar del Norte, se depositó sobre la casi totalidad de la plataforma continental. Y el pequeño número de esquimales hostiles que viven en este desierto helado les dificultaron la vida a los nuevos pobladores. Forma parte de los misterios de la historia de qué manera pudo resistir en este lugar la colonia de los normandos hasta fines del siglo XV y por qué motivo desapareció repentinamente. La solución de este enigma está detrás de esta puerta, bien congelada a 25 grados bajo cero. En la nevera del Instituto de Geofísica de Copenhague yace depositada la historia congelada. Dentro de estos tubos están guardadas las partes del hielo de una perforación hecha en Groenlandia. Igual que los anillos anuales de un árbol, crecieron durante milenios capas sobre capas de hielo. Para encontrar una respuesta acerca de las condiciones climáticas en una determinada época, basta con revisar el fragmento justo de la perforación en el hielo. Este bloque de hielo proviene de 300 metros de profundidad y contiene datos sobre el clima en la época de los vikingos. A simple vista, un trozo de hielo parece similar al otro, pero la revisión física revela un sedimento atmosférico sumamente variado, incluso con modificaciones estacionales. Con este conjunto de aparatos se cuentan los isótopos del oxígeno contenidos en el agua. Si son numerosos, son índice de un clima cálido. El espectrómetro de masa evalúa 200 muestras a la vez y traza un perfil de temperatura de complicado cálculo. La pregunta acerca de por qué los vikingos pudieron establecer en Groenlandia una colonia floreciente que 5 siglos más tarde desaparecería repentinamente encuentra aquí su inequívoca respuesta. A fines del primer milenio el clima era aparentemente más benigno que hoy en día, pero alrededor del año 1380 experimentó un repentino enfriamiento. En el diagrama de temperatura es posible reconocer con claridad la fatal declinación. Todas las curvas de las diferentes pruebas registran el mismo resultado. El clima se volvió más frío a fines del siglo XIV. No tan frío como en el período glacial, sino que bajó tal vez solo de medio a 1 grado en promedio anual. Sin embargo, fue suficiente para extinguir a los vikingos groenlandeses que estaban en un equilibrio en extremo sensible con la naturaleza. Sin embargo, sobrevivieron en este lugar casi 500 años, y en el siglo XI incluso habían inaugurado una línea comercial que llegaba hasta Noruega. De los hielos provenía mercadería de gran demanda como pieles, cueros de foca o colmillos de morsa. Pero en el límite de la existencia, esta gente debe de haber soñado con un mundo más hermoso. Vinland, tierra del vino. Así llaman las sagas nostálgicamente a esta tierra en la que Leif Erikson posó sus pies y de la que los ancianos solían contar cosas maravillosas.
Una tierra de esperanza más allá del horizonte. Una tierra en la que crecían viñas dulces y en donde el rocío sabía a miel. Karlsefni og Snorri bjuggu skip sitt að leita landsins vorið. Til þeirrar ferðar bjuggust þeir Bjarni og Þórhallur með skip sitt og það förneyti þeim fylgdi. Hljóðs bið allar kindir meiri og minni mögu hindalla. Vildu að valföður vel þér telja, forn spjöll fýra, þau fremst mann. Ár var alda, þar ímir byggði, bara sandur né sær né svalar unnið. Jörð fannst æva né upp himinn, gap var ginnunga, en gras hvergi. Vinland, la tierra dorada con sus verdes praderas de hierbas jugosas. Vinland, la tierra de bosques impenetrables. Vinland, la tierra de ríos fértiles rebosantes de peces. ¿Existe realmente Vinland? ¿O es solo una tierra de la fantasía, una utopía, un sueño nacido del hielo y de la nieve? ¿Dónde queda Vinland? Muchos investigadores creen que Vinland existió de verdad y que aludía sin duda al continente americano. En la biblioteca de la Universidad de Yale en Connecticut existe un sólido testimonio de esto. Un pergamino sencillo con una inscripción cuyo origen se remonta aparentemente al siglo XV, sería el testigo principal que demuestra que los vikingos ya habían descubierto el Nuevo Mundo antes de Colón, puesto que contiene un mapamundi que, según dicen, fue dibujado alrededor del año 1440. El mapa hace constar el mítico Vinland junto a la isla de Groenlandia y en el lugar exacto en el que debiera quedar América. De esta manera, el mapa suministra la prueba de que América ya había sido descubierta bajo el nombre de cuando Colón aún era un pequeño. Pero existen dudas acerca de la autenticidad. La descripción auténtica del viaje de un monje, atada junto con el mapa de Vinland, está escrita en un papel completamente distinto. Tinas del Rin del siglo XV. Entonces, ¿fue falsificado el mapa de Vinland y agregado luego a un escrito original como para que valga como auténtico? Hoyos hechos por polillas del papel coinciden en el informe del viaje y en el mapa en los mismos lugares. La prueba de que ambos escritos estaban guardados juntos desde hace mucho tiempo. Pero un análisis químico reveló que la tinta fue fabricada recién después del año 1920. El costoso mapa de $1 millón resultó una falsificación sensacional. ¿Estuvieron los vikingos en América? Otra prueba dudosa. Hace más de 100 años en Yarmouth, en Canadá, exactamente en este sitio, un granjero declaró haber hallado una piedra rúnica. Es evidente la notable inclinación de este nativo de Escandinavia de encontrar reliquias de sus antepasados en este nostálgico ambiente. En el Museo Municipal de Yarmouth, la piedra rúnica colocada al lado de un modelo antiguo de un Ford pasa sus días de manera más bien desapercibida. Esto es así porque los escasos signos de escritura en la piedra se pueden identificar como runas solamente con muy buena voluntad. Y el estilo que se utilizó para su grabado no permite pensar que sea trabajo hecho por los vikingos. Los signos de escritura están esculpidos en la piedra de manera bastante superficial y en alguna otra oportunidad volvieron a ser reforzados. Personalmente creo, y no es esta una conclusión demasiado afortunada para mi museo, de que fueron hechos por el mismo hombre que también encontró la piedra. La piedra de Yarmouth pertenece a una serie de falsificaciones de inmigrantes escandinavos demasiado orgullosos de sus antepasados. James Layton ama su país natal y su pasatiempo es la investigación.
Aquí en Cape Cod, en las proximidades de Boston, la región no solo es hermosa, sino que además está cargada de historia. Los padres de los peregrinos, los primeros colonos, ingresaron por aquí al Nuevo Mundo. Los Kennedy tienen en esta comarca una casa espaciosa. Además, algo muy importante, se dice que aquí abundan las piedras vikingas. No son piedras rúnicas, pero al menos son piedras de anclaje. Esta es una de esas piedras de anclaje, y muchas más fueron descubiertas aquí, en Cape Cod. Esta tenía inclusive una perforación para hacer pasar el cabo. Muchos dicen que los vikingos solo llegaron hasta Terranova. Sin embargo, yo creo firmemente que estuvieron aquí. Anclaron aquí. Estoy bien seguro. Una tierra que busca su historia. Pero es bastante incierto si realmente fueron los vikingos los que atacaron aquí, en este lugar idílico. Fuera de las rocas no hay aquí ni una sola huella de colonización vikinga. Los arqueólogos buscaron y no encontraron nada. La reliquia más llamativa que nunca llegó a ser sospechada de tener origen vikingo es la torre circular de piedra de Newport, en Rhode Island. Se dice que desde aquí los vikingos vigilaban a través del mar en busca de enemigos. Prescindiendo de la proeza arquitectónica atípica para estos hombres del norte, nuestro análisis de la argamasa con carbono 14 demuestra que la torre tiene a lo sumo 300 años de antigüedad. Esta datación se corresponde con los hallazgos que los arqueólogos desenterraron en el interior de la torre. Aun cuando los fragmentos de losa muestren diseños de barcos, en los tiempos de esta vajilla los vikingos ya no existían desde hacía por lo menos 500 años. La torre de Newport resultó ser un molino de viento del siglo XVII. La pequeña ciudad de Alejandría, en el corazón de Minnesota, tiene una calle principal importante y un gigantesco monumento a los vikingos. Alejandría, sitio del nacimiento de América, dice en la placa del héroe, y toda la ciudad está satisfecha con esta toma de conciencia nacional respecto de su fundación. No es de extrañar. El 90% de los habitantes son descendientes de inmigrantes suecos, y de esta manera aquí todo permanece bajo el signo de los vikingos. Hay por supuesto un sólido motivo para el entusiasmo nacional, y ese está aquí, en el Museo Central Vikingo de Minnesota. La piedra de Kensington, llamada así por el lugar de su hallazgo delante de la ciudad, es quizás por lo certera la falsificación más irritante con respecto de las runas de América. De ella se desprendían poderes enigmáticos. En el siglo pasado ese era el rumor echado a rodar por su descubridor Olaf Oman. De todos modos, la traducción de las runas revela un sentido, aunque el texto haga recordar sospechosamente el estilo de un periódico sensacionalista. Se habla de viaje de exploración, de ataques, de cadáveres rojos de sangre. Directamente junto a la piedra hay objetos arqueológicos que ni con la mejor voluntad pueden ser considerados reliquias de los vikingos. Esta hacha posiblemente forme parte del vestuario de algún teatro, y este es un típico cortatabacos del siglo pasado. En este lugar, en las cercanías del Kensington Farm, Oman afirmó haber arrancado la piedra de las raíces enigmáticamente entrelazadas de un árbol. El lugar del hallazgo se convirtió en solar histórico nacional, en donde flamea la estrellada bandera de los Estados Unidos. Oman, el inmigrante sueco, presuntamente analfabeto, que había creado una especie de santuario, fue aceptado rápidamente en el grupo de dignatarios locales. Ante tanto orgullo acumulado en el espíritu de los colonos suecos, obviamente empalidecían las más severas dudas de los arqueólogos. Por tanto, no era importante entonces que el sitio del hallazgo estuviera a 2000 kilómetros de la costa y que los vikingos no hayan dejado ningún otro rastro de sus asentamientos. América adoptó entusiasmada su historia en la crónica de Kensington. En el Archivo Nacional de Minnesota observamos el legado de Oman. Innumerables artículos periodísticos demuestran en qué medida él disfrutó de su fama y qué vastos conocimientos acerca de la historia de Escandinavia tenía el analfabeto. Poseía una colección de libros de historia e inclusive un alfabeto rúnico.
y en cartas escritas a mano describe el maravilloso lugar en donde fue hallada la piedra. Además, resulta ilustrativo saber que Öhman había aprendido en Suecia el oficio de picapedrero. La piedra rúnica de Kensington, una falsificación hecha con mano maestra. Los únicos hallazgos en el Nuevo Mundo que realmente pueden tener la pretensión de ser reliquias vikingas caben en una pequeña vitrina. A decir verdad, en este caso ya no nos encontramos más en el continente americano, sino en la isla de Terranova, que se extiende más allá. Una pequeña pesa de telar, un trozo de cobre, una corteza de árbol trabajada. Estos son los restos de un asentamiento vikingo local. Aquí hay además una nuez que no pudo haber crecido en Terranova y que fue traída por los colonos. El testigo clave, este alfiler de vestimenta nórdico de bronce. Tiene que haber sido hecho por manos vikingas, porque los indígenas nativos y los esquimales Dorset no dominaban las herramientas de forjar al contar con carbón vegetal. En este lugar llamado Lansdowne Meadows, los vikingos podrían haber forjado ese alfiler, porque en este artesón hay otros trozos de metal, clavos de hierro para tablones de barcos. Podría haber sido de esta manera. 2 o 3 pequeñas cabañas hechas de trozos de césped cortado en el límite máximo de la periferia de Terranova, ni más ni menos. Un pequeño grupo expedicionario que en el siglo XI buscaba Vinland y encontró Terranova. Durante 2 o 3 inviernos posiblemente hayan resistido a los indígenas y luego se dieron por vencidos. Parece ser una empeñosa fantasía que pisaran el continente americano. Y aunque solo hubieran tocado brevemente las tierras en Terranova, la hazaña náutica y el espíritu emprendedor de esta gente tendió un arco alrededor de casi todo el mundo conocido en aquel tiempo. Por su red naviera fluyeron torrentes de mercaderías de la Edad Media hacia los centros comerciales en prósperas colonias vikingas. Por ejemplo, hacia Haithabu, una colonia del mar Báltico en las cercanías del actual Schleswig. Todavía es posible reconocer muy bien el vallado que en otro tiempo protegía la ciudad y señalaba la dimensión de este lugar de comercio internacional. ¿Cómo vivía la gente en esta metrópoli? ¿Y por qué de pronto desapareció Haithabu de la historia? Incógnitas que tal vez pueda develar la arqueología. Aquí son especialmente los topos los que cavan en la región de la antigua Haithabu. Los arqueólogos, mientras tanto, tienen instrumentos más convenientes que la pala. Registrador geomagnético de datos. Es el nombre del sistema por medio del cual se miden las características magnéticas del suelo. Toda modificación del terreno producida por vigas viejas u otros objetos es detectada y grabada en este aparato. Así se logra un perfil del suelo que puede cartografiarse con una exactitud de centímetros. Este aparato promete aún mejores resultados. Se trata de un georradar que reproduce la estructura del suelo en forma muy diferenciada. Lo que solo muy pocos saben es que recién fue desenterrada solamente la 20ª parte del viejo área de asentamiento. Los científicos se acercan con extremo cuidado a los hallazgos que están ocultos bajo sus pies. Mientras los interrogantes arqueológicos puedan ser respondidos por la técnica moderna, es mejor que las reliquias queden allí en donde están, en el suelo que garantiza su conservación. En la pantalla ya es posible detectar un tipo así de hallazgo aislado. Los datos almacenados son memorizados y combinados. Esto promete una ventaja científica mayor que la excavación de hallazgos aislados. En la pantalla de la computadora aparece un plano de ciudad normal en el que se distinguen las casas y calles principales. Haithabu no era una ciudad que se hubiera podido comparar con las grandes metrópolis de la antigüedad. Nunca existieron construcciones suntuosas, a pesar de que aquí residían incluso reyes. Todo estaba centrado en el comercio y la artesanía, algo ligado a la práctica. Unas 1000 personas vivían en las austeras casas. Un río cruzaba la colonia en dirección al puerto, que servía a la vez de canalización y como riachuelo industrial. Caminos cubiertos con tablas ofrecían cierto confort e impedían hundirse en el lodo de los caminos próximos a la costa.
Haithabu, con su impulso vertiginoso, fue en la actividad comercial algo así como la ciudad de los buscadores de oro, espartana pero próspera a nivel económico. De las sencillas casas se escuchaba el regateo de los comerciantes en muchas lenguas, el estruendo de los martillos de forja, los gritos y las carcajadas de las tabernas y los burdeles, el gruñido de los cerdos de patas largas, comunes habitantes de cada casa. Haithabu, una atmósfera de gran metrópoli con aire agrícola. En ella era posible conseguir de todo: sogas para barco de piel de ballena retorcida, marfil de Morsa, cristalería del Rin, indumentaria frisia y vestimenta según la última moda oriental. Sal, brea, plumas de ganso, barras de hierro, peines, piedras de afilar y armas. Un catálogo de mercancías de la Edad Media completo y tentador. Los vikingos habían descubierto un nuevo mundo, el mundo del comercio, el mundo de la convivencia. Los campesinos y pescadores solitarios del vasto norte se habían convertido en primer lugar en guerreros. Ahora los domesticaba el comercio universal. Hel, el hacha de armas, fue devuelta a la forja. Alhajas y otros valiosos bienes comerciales se volvieron más importantes que las armas. Ironías de la historia. En el momento del florecimiento de su cultura, comenzó el ocaso de los vikingos. Mediante el comercio transformaron sus triunfos en éxitos comerciales. Con esto se perdió su unidad nacional. Por aquellos años aparecieron los estados nacionales. Los escandinavos se transformaron en daneses, noruegos, suecos, alemanes, ingleses, franceses, rusos. ¿Pero qué sucedió con Haithabu? El mar escurrió muchas respuestas. Cruzamos con un barco de investigación frente a la antigua metrópoli comercial. Debido al ascenso del nivel de agua del mar Báltico, gran parte del asentamiento está hoy bajo las aguas. A los investigadores les interesa en especial la presa marítima de gran envergadura del siglo VIII. Antiguamente este bastión protegía a la ciudad de los atacantes provenientes del mar. Hoy no se alcanza a vislumbrar nada más. Solo con modernas tecnologías es posible localizar las ruinas. El pez, así llaman los científicos a este sonar de vista lateral que se sumerge al agua. Un aparato para localización sumamente sensible que releva topográficamente el fondo fangoso. ¿Nos da el pez la respuesta al porqué de la desaparición del floreciente centro comercial? Los buzos sujetan al costado un sonar de sedimento. Sus impulsos sonoros pueden penetrar a varios metros de profundidad en el fondo del mar y dar las imágenes precisas de los objetos inmersos en el lodo. Imágenes con calidad fotográfica. Arqueología de alta tecnología. Un éxito sensacional. Las computadoras comienzan con la proyección del fondo del mar a la altura de la presa. Con toda claridad pueden reconocerse las viejas reliquias de 1300 años de antigüedad. Vigas de madera en apretadas filas. Si es de aquí hasta allí. ¿Son 70 metros? Sí, 80 o 90 metros aproximadamente. En total serían unos 160 metros. Es la viga más ancha. Y la excavación debe realizarse ahora, precisamente en verano. En estos dos lugares comenzaremos con las excavaciones inmediatamente.
El buzo se prepara. Su misión, poner a salvo partes de la presa. El principal problema no es el movimiento del mar, sino su fondo fangoso. El agua aquí está tan turbia que el buzo no ve un palmo delante de su nariz. Así, a tientas, debe localizar los objetos hallados. Una viga de 1000 años. Debía proteger el acceso al mar de enemigos. En algún momento a mediados del siglo XI no pudo resistir más. ¿Por qué no? ¿Quiénes fueron los poderosos atacantes que se habían propuesto destruir la gran ciudad vikinga? La viga es un valioso informante. Sobre la base de los anillos anuales se puede establecer los años que tiene la madera y las averías muestran cómo fue destruida la presa, por ejemplo, por el fuego. Hallazgos de esta naturaleza, que pueden informar mucho acerca de interconexiones históricas, son de incalculable valor para los arqueólogos. La madera también relata la historia del ocaso de la ciudad. Estos tablones, por ejemplo, son parte de un navío vikingo que los arqueólogos hallaron en el lodo delante de Haithabu. Fue un barco grande y magnífico y trajo el hundimiento de la ciudad. Huellas de incendio en el borde permiten la reconstrucción del ataque. El barco, que en un principio fue conquistado por los agresores, fue luego cargado con material combustible, prendido fuego y lanzado como una gigantesca bomba molotov contra la empalizada de protección. A mediados del siglo XI, mediante estos tablones en llamas, irrumpió la catástrofe en la ciudad. ¿Quiénes fueron los atacantes? Las investigaciones llegan a una conclusión sorprendente. Fueron los mismos vikingos. Vikingos noruegos que embestían contra sus correligionarios daneses. Vikingos contra vikingos. La época en la que los escandinavos unidos conquistaban el mundo llegaba a su fin. Pero sin embargo, quedaba aún una batalla por delante. Un final sangriento en el sur de Inglaterra. Y nuevamente fueron los hombres del norte que lucharon contra los hombres del norte. En este largo tapiz de pared del siglo XI se relata la catástrofe con lujo de detalles. El así llamado tapiz de Bayeux, un cuadro en collage bordado por monjas, es realista como una crónica con fotografías. Los vikingos normandos construyeron barcos de guerra. Guillermo, señor de Normandía, más tarde llamado el Conquistador, se armó para la lucha. Con cientos de barcos emprende su embestida contra Harold von Wessex, peleando con él por la corona inglesa. Guillermo conquistaría un país que con la invasión de tropas danesas desde hacía ya 50 años se había convertido en un gran reino del norte. En septiembre del año 1066, las formaciones navales normandas con un importante armamento bélico se alejan de las costas de Normandía. Su destino, la costa sur de Inglaterra. En Hastings tiene lugar la batalla decisiva. La guerra desemboca en una horrorosa matanza. El 14 de octubre se enfrentan las tropas de similar capacidad bélica. El tapiz muestra la brutalidad de la guerra con obsesivo realismo. Heridos a los que arrancan los vestidos del cuerpo. Hel, el hacha de armas, hace su rica y macabra cosecha. Y en una fase decisiva de la batalla, una flecha le perfora un ojo a Harold.
La batalla está definida. Las tropas de Harold, ahora sin mando, son aniquiladas. Un baño de sangre en el que quedaron sumergidos toda la nobleza nórdica y los hombres más fuertes de una generación entera, como apunta conmovido un cronista. Más aún, con esta batalla en el otoño de 1066, termina una época en la que los pueblos del norte, mancomunados, causaban temor y espanto en la Europa cristiana. Lo que resta es mito, las innumerables historias de los valientes hombres del norte, como la saga del guerrero Egil, que resumía su vida de vikingo en 2 frases. El final es todo, y aún ahora está Hel en las majestuosas alturas y espera. La vida transcurre y debo partir esperando el final, pero no en miseria y duelo, sino con un corazón valiente.